Muchas gracias por acompañarme en este espacio, Carolina News, que lo que busca es analizar temas internacionales con expertos. Y en esta ocasión tengo a un señor experto, si podemos decirlo de esa forma, que es el profesor Mario Snyder. Es profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y profesor, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por darme su tiempo también. No, no. Gracias a ti, Carolina, por la invitación y por interesarte en este tema tan complicado que es Israel y Medio Oriente. Profesor, empecemos a hablar sobre este acuerdo que permite el cese de fuego y la liberación de los secuestrados y así también la liberación de personas sentenciadas con sentencias en firme, como es el caso de los que estaban cumpliendo sentencia, que son los palestinos. Tal vez si hablamos de este acuerdo, que lo importante es que trae un cese al fuego. Sí, bueno, yo diría que el primero y más importante de todos los puntos es que tal como lo señaló hoy el presidente Trump, ya creo que ya en su camino de regreso de Egipto a Estados Unidos, este acuerdo ha puesto fin a la guerra. O sea, hablamos en términos de cese de fuego, pero por lo menos en la mente y en las declaraciones de Trump, no se trata solo de un cese de fuego, sino de que la guerra de Gaza ha terminado. Después de 2 años y de muchísimas penurias para todas las partes, esta guerra, desde el punto de vista del presidente de Estados Unidos, ha terminado. Es verdad que han habido hoy también algunos incidentes, pero incidentes con víctimas aún no son una guerra, tal como lo era hasta hace 2 días, con fuego abierto entre ambas partes y todo lo que eso implica. Y en ese sentido, creo que ya todas las partes en Medio Oriente y en el mundo en general han ganado mucho, y ganarán aún más si los acuerdos son llevados adelante y se logra pacificar el Medio Oriente y establecer una paz real entre palestinos e israelíes y entre todo el resto de las partes del Medio Oriente. Esperemos ya en una instancia mucho más adelante que también Irán se una a todo esto y dejemos de tener motivos para seguir enfrentándonos en esta parte del mundo. Eso sería el ideal. De aquí hasta el ideal hay mucho trecho por recorrer, o sea, hay mucho camino aún para hacer, pero la primera parte augura bien en el sentido de que pese a las dificultades que han habido, se logró el cese de fuego, se logró parar la guerra, se han liberado los 20 rehenes vivos que han vuelto a Israel, se han liberado los prisioneros palestinos, 1.700 prisioneros de la Franja de Gaza, 250 presos, gran parte de ellos condenados de por vida, a cadena perpetua por actos de terrorismo muy violentos que costaron muchas vidas humanas en Israel, y también una cantidad de jóvenes eh, tratándose de personas de menos de 18 años de edad, jóvenes, no son niños realmente, pero que también han sido liberados, o sea, la parte palestina también tiene mucho para festejar, no solamente la parte israelí. Y ahora ya estamos en la parte de la primera etapa que aún no se ha cumplido, que tenía que haberse cumplido en el término de 72 horas, que es la liberación de los rehenes muertos, o sea, de los cadáveres de los rehenes que murieron siendo prisioneros de Hamas, Jihad Islami y otras organizaciones en Gaza, de los cuales, de 28, que son 28 en número, o sea, son 27 y hay una persona sobre la cual todavía hay dudas si está vivo o ha muerto, que no se sabe, pero 4 han sido devueltos y parece ser que dentro de
muy poco tiempo, otros 4 serán devueltos a Israel, pero seguirían faltando 20 más, que sostiene Hamas, que tiene muchas dificultades para encontrar los cadáveres y poder devolverlos a Israel. Y que fue parte del acuerdo que llegaron ellos a cabo en Qatar, de entregar Sí, los cuerpos de los 28 personas que fueron asesinadas el 7 de octubre y en cautiverio también, profesor, porque eso es lo que pasó es verdad. con estas víctimas y que sus familias necesitan cerrar el duelo, pero más importante, cerrar el duelo, pero cumplir el acuerdo. Sí, sí, por supuesto. O sea, aquí no hay duda y el hecho de que no haya duda se ve muy claramente a través de la actitud no solo del presidente Trump y de Estados Unidos, sino que los mediadores mismos, Turquía, Qatar, Egipto, y también los países europeos que han tenido algo que ver, están todos de acuerdo que esto ha sido firmado como parte del acuerdo y que jamás tiene que cumplir con esto pese a las dificultades y han ofrecido ayuda, o sea, ha sido ofrecida ayuda de varias partes, también de Israel, para tratar de localizar los lugares donde se encontrarían estos cadáveres y devolverlos a Israel para que las familias puedan cumplir con sus ritos de duelo y cerrar estos círculos terribles de dolor que han vivido durante tanto tiempo. Profesores, si esta etapa de las 72 horas que ya se cumplieron y que todavía no se han entregado los cuerpos, ¿se puede avanzar a la segunda etapa o esto es un impasse que se estaría dando? No, yo creo que en paralelo hay de alguna manera negociaciones a través de los mediadores sobre cómo cumplir en la segunda etapa. La primera incluyó también la retirada israelí dentro de la franja de Gaza a la línea amarilla y se ha cumplido, aunque han habido algunas violaciones del cese de fuego y reportan de Gaza que tiene 7 muertos en la parte de ellos que cayeron 3, parece que intentaron atacar una posición israelí y otros en un bombardeo. La verdad que no hay noticias muy claras sobre qué ha sucedido. Hay altos niveles de censura y esto es explicable porque a ninguna de las partes creo que le interesa exacerbar demasiado los ánimos que ya después de 2 años de guerra han llegado a niveles de odio y exacerbación demasiado altos. Entonces, si hemos revertido el sentido del proceso y estamos en dirección a una pacificación, está claro que no nos interesa, a ninguna de las partes le interesa demostrar que la otra parte cumple o no cumple con los acuerdos, sino que hay que seguir lentamente adelante y tratar de ver cómo sacar este proceso en su segunda etapa y luego en las etapas subsiguientes, que van a ser muy complicadas. Profesor, antes de irnos a esas etapas, ¿qué le parece si nos centramos un par de minutos en lo que está sucediendo actualmente en la Franja de Gaza, donde se está viviendo, usted que conoce más del tema, se está viviendo a lo interno de Gaza una guerrilla civil? Porque, digamos, las imágenes no las puedo publicar porque realmente son dantescas, son crueles de lo que Sí, está haciendo el grupo terrorista Hamas contra sí, las personas que son contrarias a él. O sea, son imágenes de ejecuciones extrajudiciales, sí. y realmente donde está violándose todos los derechos humanos, ahí no hay ni uno solo. Profesor, entonces, ¿cómo poder, o cómo va a poder hacer los líderes que están todavía en Qatar y en otras partes del Medio Oriente controlar lo que está sucediendo a lo interno de Gaza? Bueno, es una pregunta muy importante que no tiene respuesta. O sea, yo no creo que nadie, más allá de los grupos armados que existen dentro de la franja de Gaza, en este territorio que Israel ha desocupado ahora, que sería un buen porcentaje de la franja de Gaza, hasta la llamada línea amarilla, eh, el juego de control es un juego
o una guerra que se da entre grupos armados. Hay muchos problemas. Uno de los problemas es que fuera de Hamas, Jihad Islami y otras organizaciones extremistas palestinas, religiosas, fundamentalistas, hay grupos armados de clanes o de tribus, si se quiere, algunos de los cuales fueron armados por Israel inclusive, pensándose en aquel momento en quién iba a controlar la franja de Gaza cuando Israel se retirara. Y esto ha producido algo muy difícil de controlar en este momento, porque lo que sí está claro es que Hamas y los otros grupos palestinos fundamentalistas quieren a toda costa recuperar su control sobre las partes de la franja de Gaza que han sido desocupadas por Israel. Y esto lo están haciendo a través de esta guerra civil, si se quiere, entre palestinos dentro de la franja de Gaza contra estos grupos armados, y también contra todos aquellos que los grupos palestinos sospechan de cooperación con Israel. Ahora, como nosotros somos personas serias y ya no inocentes, por lo menos en mi caso, por una cuestión de edad, está muy claro que en 2 años de guerra dentro de la Franja de Gaza, los servicios de seguridad israelíes intentaron restablecer sus redes de espionaje contra Hamas y contra el Jihad Islami dentro de la Franja de Gaza. Y que en el momento en que se produce la desocupación, si estas redes o personas siguen aún vigentes o son sospechados por Hamas y las otras organizaciones de haber cooperado con Israel, yo no estoy hablando de cooperar en el futuro, sino solo de haber cooperado con Israel en el pasado, es fácil entender que hay todo un proceso de venganza y de control en el cual la vida de todas estas personas, o de aquellos identificados por lo menos, está en peligro, y me parece que eso es lo que está sucediendo en lo que tú llamas las ejecuciones extrajudiciales. Porque claro, esto funciona muy rápido. Llega un grupo armado de Hamas, encuentran a los que ellos llaman colaboracionistas con Israel y los ejecutan in situ, inmediatamente, sin demasiadas ceremonias. Y esto no permite ningún tipo de justicia ni nada que se le parezca. Estos son ejecuciones sumarias o justicia extrajudicial, o como se quiera llamar. Entonces sí, hay violencia en este momento dentro de la parte que controla Hamas en la franja de Gaza, y probablemente la seguirá habiendo en el futuro próximo. Profesor, Dime. con respecto a la cumbre propiamente de la Sí, paz en Medio Oriente, que inclusive me recordó mucho a la cumbre de hace 25 años, cuando se estaba la Intifada Palestina, fue en la parte esta de la Riviera frente al Mar Rojo de Egipto, en Sharm el Sheikh. En aquella sí. ocasión estaba el presidente Clinton y estaba Kofi Annan y el primer ministro Ehud Barak. Entonces me recordó a esa época ayer viendo esta conferencia de prensa. ¿Qué podemos esperar de esta cumbre donde los testigos, que inclusive estuvo el presidente de Paraguay por parte de Sí. América Latina, me llamó mucho la atención? ¿Qué podemos esperar de esta cumbre cuando un presidente Sisi de Egipto dice que la solución para la paz pasa por un Estado palestino? Bueno, a ver, las cumbres en las que participan muchos líderes muy importantes del mundo, como lo has señalado tú, y especialmente muchos líderes muy importantes en el Medio Oriente, ¿verdad? El liderazgo de Qatar, el presidente de Turquía, Erdogan, el presidente de Egipto, Sisi, y muchos otros, el rey de Jordania, o sea, personas muy centrales aquí en el Medio Oriente y fuera del Medio Oriente también, líderes europeos, ¿no? Primeros ministros de Inglaterra, el presidente de Francia, la primer ministro de Italia.
y muchos otros. Estas grandes cumbres generalmente tienen dos aspectos. El primero es el declarativo. Claro que el declarativo es para el público en general y puede tener que ver con la realidad o pueden expresar ideales incumplibles también. O sea, la desiderata, lo que nos gustaría que sucediera, la utopía futura. Pero de estas cumbres también muchas veces surgen mecanismos de trabajo, o sea, comisiones específicas que se encargan de temas específicos que vendrían a resolver problemas reales, como por ejemplo uno de los problemas reales que ya se comenzó a hablar en la cumbre de Sharm el Sheikh sería la reconstrucción de la franja de Gaza, eh, que ya han estimado los costos en 70.000 millones de dólares. O sea, hay una estimación que ha hecho el Banco Mundial junto con sectores del Medio Oriente y del gobierno de Estados Unidos, una suma de 70.000 millones de dólares y ver cuáles podrían ser las fuentes de financiamiento. Ahora está claro que en el Medio Oriente hay países interesados que disponen de este tipo de recursos a largo plazo, pues el hecho de financiar estos desarrollos futuros, diría yo, esta rehabilitación física de la Franja de Gaza, implicaría también muchísimas inversiones y muchísimos negocios. O sea, hay aquí toda una serie de desarrollos económicos, para hablar solo de este caso, que no están muy claros de antemano y que implican, como todo proceso a futuro que requiere mucho financiamiento, perdón, implican riesgos e implican posibilidades de éxito, de ganancia también. Entonces tenemos que ver estas cumbres en ese sentido. Por un lado, las declaraciones, que son importantes, porque las declaraciones en general tienen como objetivo convencer a las opiniones públicas de partes que han estado enfrentadas, en este caso, no 3.000 años como dice el presidente Trump, pero diría yo sí que más de 100 años, por supuesto, 100, 130 años quizás desde los comienzos de la moderna inmigración judía a aquella época palestina otomana o la provincia del sur de Siria por allá por los años 80 del siglo XIX, hasta ahora, digamos que este es el conflicto moderno. Bueno, es un conflicto en el cual las partes se han dividido, han combatido mucho, se han matado los unos a los otros y por ende hay mucha animosidad y mucho odio entre las partes y es necesario convencer a las opiniones públicas para darle legitimidad política a estos procesos de que la paz y la reconstrucción y el restablecimiento de los derechos de todas las partes, aunque sea en forma parcial, es posible. Lo del Estado palestino también va a depender más de los trabajos de comisiones especializadas que de lo que se declare en esta cumbre de Sharm el Sheikh, que a propósito del Estado palestino, aunque estaba ya el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, el señor Abu Mazen, no hubo una declaración específica con respecto a cómo va a ser la solución del problema palestino. Sí, en las etapas previas se habló mucho e inclusive el presidente Trump le negó a Israel todo derecho a anexar o a realizar anexiones, sea en Cisjordania como en Gaza, se lo negó abiertamente en una declaración pública, o sea, algo que podía ser interpretado como a favor de un futuro Estado palestino, pero por otro lado, Trump, volando ya de vuelta desde Cairo a Estados Unidos, declara en el mismo avión a los periodistas que están allá que es bueno que se habla de la solución de un Estado o de dos Estados y que todavía nada está claro y que él no tiene una decisión clara
suya al respecto. Ahora, a ver, en el Medio Oriente, sobre el futuro del Medio Oriente tendrían que decidir las partes en Medio Oriente, pero no podemos negarnos de ver la realidad y entender que Estados Unidos juega un rol muy decisivo y muy central, y esta vez a través de la figura de su propio presidente Donald J. Trump. Profesor, esto me lleva también a otra consulta, que es esto que usted acaba de decir, que los temas de Medio Oriente tienen que pasar por una óptica propia de Medio Oriente y no tanto de Occidente, porque creo que a veces Occidente cuando irrumpe en Medio Oriente no es con el gran conocimiento de las partes que tiene que entender. Entonces, ¿cómo se visualiza que sea la figura del ex primer ministro Tony Blair, la persona que venga a unir o que venga a gobernar la Franja de Gaza? Bueno, aquí yo tengo que hacer una aclaración porque creo que a través de la prensa en general se ha producido un malentendido sobre las etapas de este proceso. Lo primero que la Franja de Gaza necesita antes de empezar a construir la primera casa o a reconstruir o rehabilitar, porque hay edificios que pueden ser rehabilitados, reconstruidos, reforzados. No sé, yo no soy un experto en construcción, pero me imagino que se puede hacer mucho también con lo que queda en pie, no solamente con lo que ha sido destruido, que allá hay que construir desde el principio. Entonces, antes de empezar eso, lo que hace falta indudablemente es establecer una administración no política. No se trata de decidir el futuro político de la Franja de Gaza inmediatamente, sino de establecer mecanismos que permitan que los servicios municipales básicos y los servicios que permiten el funcionamiento de la vida diaria, bueno, electricidad que viene de Israel, agua que viene de Israel, pero sería muy bueno si, por ejemplo, se construye en Gaza mismo. Ya han comenzado, pero ojalá se construyeran un par de plantas desalinizadoras de agua. Eso se puede hacer con relativa facilidad con tecnología israelí, que es muy buena, ya que nosotros en Israel creo que hoy día 80% del agua que consumimos es desalinizada y es absolutamente bebible y usable en todo lo que el ser humano necesita usar. O sea, este tipo de cosas, las cloacas, por ejemplo, el sistema de cloacas, los caminos para el abastecimiento mismo. Se está hablando de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que es absolutamente necesaria y que ojalá que ya esté entrando en este momento, y de abrir los cruces internacionales, especialmente el cruce de Rafah, de Rafa con Egipto, y luego los cruces con Israel, eventualmente cuando se haya calmado todo. Entonces, todo esto son tareas administrativas. Establecer un sistema de transporte dentro de la Franja de Gaza. Hay gente que tiene autos, pero la mayoría de la gente en la Franja de Gaza no tiene autos y generalmente va de un lugar a otro a pie, lo cual es bastante impensable en el siglo XXI. Todo esto son tareas administrativas, diría yo, más de carácter municipal que de carácter nacional. Entonces, se estaría estableciendo un tipo de mecanismo o una infraestructura que pudiera administrar toda la Franja de Gaza, ya que hay varias ciudades y hay varias zonas agrícolas de que constituye la Franja de Gaza, administrarlas en forma tal que la vida diaria, también el abastecimiento de comida, también la producción de bienes y los lugares de trabajo en la Franja de Gaza, para que la gente pueda volver a normalizar su vida, vuelvan a funcionar como se debe. Y si todo esto se realiza con la ayuda de este comité internacional presidido por Trump, por el presidente Trump, y en el cual participarían Israel, los países mediadores, etcétera, y el ejecutor in situ, la persona que lo dirigiría inmediatamente, sería el ex primer ministro británico Tony Blair. Esto
si llegara a funcionar como debe, sería un gran paso adelante para rehabilitar la Franja de Gaza y se habla, por supuesto, de una administración de expertos sin identificación política clara y existen estos expertos, inclusive existen expertos palestinos que podrían hacerlo, parte de la Franja de Gaza, parte de Cisjordania o de otros lugares, y si todo esto se llevara a cabo y se llegara a un nivel de funcionamiento normal, entonces probablemente se pasaría a la parte política, es decir, decidir quién va a gobernar la Franja de Gaza y eventualmente Cisjordania, y cómo se van a realizar las elecciones democráticas, esperemos, para que estos gobiernos o este gobierno salgan adelante. Para esto hay muchos pasos que hay que dar antes, no solo desde el punto de vista administrativo, sino que hay que eliminar la cantidad de armas que existen entre la población, dentro en manos de Hamas, Jihad Islam y otros grupos, y también de estos clanes o grupos tribales dentro de la Franja de Gaza, porque está claro que tiene que haber una fuerza policial que asegure el orden y la seguridad de los ciudadanos. Por favor, no puede ser que arbitrariamente personas que tienen armas hagan lo que quieran con el resto de la gente que no tiene armas. Eso es imposible en una sociedad moderna, ¿verdad? Profesor, este plan también lleva ese punto, que es el desarme y la salida de este grupo terrorista. Jamás. ¿Cómo se va a lograr cuando pareciera ser que está en un ADN portar las armas y, como decíamos anteriormente, realizar ejecuciones extrajudiciales? O sea, ¿cómo lograr que ese punto que es tan importante se pueda implementar para que el acuerdo se siga fortaleciendo y se pueda mantener en el tiempo? Es una pregunta muy difícil de responder. Podemos imaginar algunos mecanismos, pero no sé, yo realmente no sé, porque en mi impresión personal, que me parece que es muy cercana a la tuya, no es que la gente de Izzadin al-Qassam, del grupo, del ejército de Hamas, digamos, del grupo armado de Hamas, ni la gente de Jihad Islami, ni de los otros movimientos terroristas vayan a ceder las armas, porque en este sentido tú tienes razón. Hay toda una generación que ha crecido con esta impronta nihilista, violenta, de que como que cada día tiene sentido si hay violencia. Si no hay violencia es como si la vida no sucediera. Y esta gente, que es la gente que está acostumbrada al uso del arma para imponer su voluntad, al uso arbitrario del arma para imponer su voluntad, no dentro de un esquema legal establecido y acordado por toda la sociedad, lo cual sería el ideal, esta gente no va a querer renunciar a su armamento, o sea que van a tener que ser obligados. Ahora, ¿quién podría obligarlos? Se habla de dos o tres posibles vertientes. En Egipto parece ser que en los últimos meses han entrenado una fuerza policial palestina cuyo tamaño yo no conozco y nivel de entrenamiento tampoco, pero existen las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania, que son bastante grandes y que parcialmente fueron entrenadas por los americanos, por Estados Unidos. Y luego se habla de una fuerza internacional donde participarían los países árabes interesados, pero también países musulmanes no árabes. Hay que recordar que en la conferencia de Sharm el-Sheikh estaban presentes los líderes de Indonesia, que es el mayor país musulmán del mundo, o sea, es el país musulmán más poblado del mundo, 240, 250 millones de habitantes, mayormente musulmanes. Y luego Pakistán participó también. Pakistán es otro país musulmán muy grande, no árabe. No sé si ellos participarían o qué rol tenían.
Y luego, por supuesto, está la Unión Europea y NATO. O sea, hay otros actores en el mundo, ya que los americanos sí han enviado un grupo de 200 Marines para comenzar a controlar los procesos, pero han dicho que ellos no van a poner las botas en tierra, o sea que ellos no van a participar directamente en la implementación, sino que ellos van a asesorar y controlar. Ok, yo creo que no falta gente entrenada militarmente en el mundo que pudiera realizar estos procesos, pero lo que sí creo también es que si la resistencia de Hamas, Jihad Islámי y otros grupos terroristas se prueba muy fuerte y cuesta vidas humanas, especialmente entre estas fuerzas pacificadoras, llamémoslas, o fuerzas de paz, no van a haber muchos países dispuestos a enviar soldados para que los maten en la franja de Gaza. O sea, hay muchísimos dilemas y nada de todo esto está claro. Estos son puntos que han sido escritos o enunciados de alguna manera por comisiones de expertos, pero que hay que ver ahora cómo realizarlos. Ese es el problema real. El punto es cómo pasar de las letras a la práctica. Exactamente. Tú lo has dicho muy bien. En lo escrito se ve todo magnífico. El problema es cómo realizarlo, cómo ponerlo en práctica. Y esto no va a ser simple con respecto a ninguno de los 20 puntos del plan, el plan de paz norteamericano, el plan de paz de Trump para el Medio Oriente, que ahora ya es el plan de paz asumido por esta cúspide de Sharm el Sheikh, esta conferencia cumbre, ¿verdad? Profesor, muchas gracias por el tiempo que me está dando para lograr entender todos estos últimos acontecimientos que se están dando y que se dieron horas atrás, días atrás, pero que todavía en Medio Oriente se siguen dando, máxime que todavía está vigente y esperemos que así sea este acuerdo. Profesor, algo que llamó mucho la atención es ayer en la cumbre y son estos lenguajes no verbales que se dan. Y es el tema de que, como recordábamos, hace 25 años que tuve el privilegio de estar ahí en la cumbre de Sharm el Sheikh con el entonces secretario general Kofi Annan. En esta ocasión casi no vi en ninguna toma que realizaron los diferentes medios de comunicación al secretario general de las Naciones Unidas. ¿Qué mensaje nos está dando también este tema? Bueno, el rol de Naciones Unidas en Medio Oriente ha sufrido muchísimos altibajos y especialmente en los últimos años. Hay que recordar, Carolina, que las Naciones Unidas jugaban un rol central en la administración de la Franja de Gaza a través de UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, que fue establecida en su época por el problema palestino y que básicamente era el más importante canal de administración y ayuda humanitaria, diría yo, hacia la franja de Gaza, pero en todo sentido. Por ejemplo, el sistema de educación de la franja de Gaza estaba basado en gran parte en la UNRWA, en las escuelas de UNRWA, la sanidad pública, o sea, había mucho de salud pública, La también en alimentación también, profesor. alimentación, por supuesto, distribución de alimentos a las partes más pobres de la población de la Franja de Gaza. Y se ha visto ahora en estos últimos 2 años de guerra dos procesos paralelos. El primero es que Hamas y las otras organizaciones terroristas palestinas habían logrado infiltrar de una manera muy seria el mecanismo de administración de UNRWA. O sea, han aparecido activistas de Hamas, inclusive combatientes de Hamas, que eran parte de la administración y el manejo de UNRWA. Peor aún, en los establecimientos, digamos, en escuelas o centros sanitarios o lo que fuera de UNRWA o centros de administración de comida, habían
puestos de comando de Hamas, sino a través de túneles, a veces directamente dentro de estas instituciones, así como los habían en hospitales y mezquitas. Entonces, por ahí ya el rol de UNRWA y de Naciones Unidas en general se tornó en demasiado controversial para poder tener la misma influencia que tenían antes en la Franja de Gaza. Pero luego viene la otra parte, y que es la parte política de Naciones Unidas. No olvidemos que el presidente Trump eh, no es amigo de Naciones Unidas, al contrario, él ha intentado todo el tiempo de bajar los niveles de financiación de Estados Unidos, que es el primer colaborador económico de Naciones Unidas. Él ha intentado bajar los niveles porque él cree que Naciones Unidas es un organismo que actúa en forma más política que imparcial. Y la verdad es que desde el punto de vista de Israel, lo que hemos visto es algo que a nosotros nos causa muchísimo bochorno y molestia, y es el hecho de que en el área de derechos humanos, Israel es constantemente atacado en las organizaciones de Naciones Unidas que se ocupan de derechos humanos, ¿no? Especialmente la Comisión de Derechos Humanos, la cual saca condenas contra Israel en última instancia por genocidio, mientras que en el mundo hay muchos casos con muchas más víctimas de las que han habido en la Franja de Gaza, de las 67.000 o más que han habido en la Franja de Gaza. Por ejemplo, la guerra civil en Siria, que indudablemente cobró más de medio millón de víctimas, o la guerra civil anterior en Irak, o la Profesor, guerra perdón, civil la guerra, de el tema que se vive hoy en día, que es el tema de Sudán. Sudán, la guerra, no solo la guerra civil dentro de Sudán mismo, de Sudán del Norte, sino la guerra entre Sudán del Sur y Sudán del Norte, masacres continuas sin que haya una palabra, una condena, ni, o sea, aquí como en Israel, que hay mucha gente que cree que estas comisiones de Naciones Unidas existen con el propósito de condenar a Israel, ya que condenan a Israel, no condenan a nadie que viole los derechos humanos en forma masiva más allá de Israel. Y naturalmente nosotros tenemos otro problema, otra sensibilidad muy fuerte, y es que usar el término genocidio, como lo ha usado esta comisión de expertos en genocidios, expertos entre comillas, diría yo, en genocidios, que ha establecido que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, tiene un claro propósito político, y es negarle a Israel la legitimidad existencial. O sea, decir que Israel es algo similar, o el genocidio en Gaza es algo similar al holocausto, lo cual es ridículo desde cualquier punto de vista. Desde cualquier punto de vista es una comparación absurda, y que así como Alemania nazi no tenía derecho a existir, Israel, que comete un genocidio, y de ahí este ahincamiento en mostrar que Israel está cometiendo un genocidio, aunque los criterios no lo muestran así, eh, tiene este propósito político, que es deslegitimar la existencia del Estado de Israel. Ahora nosotros sabemos que los orígenes de esta manipulación, si se quiere, política y de derechos humanos, viene de las filas mismas de Hamas y de las filas mismas de la propaganda política palestina. Que el mundo, que en el mundo haya muchos inocentes que se plieguen a este tipo de demostraciones, bueno, los hay, y no es la tarea de Israel educar a todo el mundo, ¿no? Pero que Naciones Unidas, que tendría que ser un organismo serio, se pliegue a este tipo de maniobras propagandísticas, políticas manipulativas tan claras, eh, es, es exagerado. Con respecto a Israel es muy exagerado. Por ende, yo no tengo una explicación por qué no se implicó a la Secretaría General de Naciones Unidas en forma más saliente
en este proceso de paz, pero me parece que todos estos factores, el rol de UNRWA, la infiltración de elementos terroristas dentro de UNRWA, el uso que de Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos, hace la propaganda palestina destinada a deslegitimizar la existencia de Israel y otros, muchos otros motivos, no hacen que lamentemos que no haya tenido un rol central en esta conferencia. Y hay un punto que es el punto importante hacia el futuro. ¿Qué capacidad tiene Naciones Unidas de realizar algo? O sea, si algo se va a realizar, en el fondo no va a ser porque Naciones Unidas lo decidió sí o no, o porque lo va a implementar Naciones Unidas, sino porque lo van a financiar y lo van a implementar estos países miembros de Naciones Unidas que pueden hacerlo directamente o a través de grupos subregionales o a través de comunidad de intereses o alianzas entre ellos sin tener recurso a una organización que hasta el momento, no sé, a mí no me gustan las calificaciones en general, pero cuyo aporte positivo en este sentido y en estos últimos años es muy difícil de percibir en el Medio Oriente. Y hay que recordar otra cosa. Sin el concurso de Israel, todo lo que estamos hablando va a ser muy difícil de realizar. Por ende, hay que tener en cuenta también la opinión pública y la opinión política de Israel, que no es favorable a Naciones Unidas. Con todo este tema que se está viendo en Naciones Unidas, también sobresalieron otras personas que fueron los interlocutores válidos para las partes, pero Sí, que inclusive llaman la atención que no son diplomáticos, son sí, empresarios dedicados a bienes inmuebles, como son el señor Steve Witkoff y el señor Jared Kushner, claro, muy cercano al presidente Trump porque es el yerno, pero sobresalieron como mediadores de esta paz. sí, sí, bueno, eso tiene mucho que ver con el estilo y la personalidad del presidente Trump y de quién decide él que son sus más cercanos colaboradores. Entonces, claro, aquí Witkoff y Kushner son muy populares hoy en Israel, ¿Sí? inclusive en la Plaza de los Refugiados fueron vitoreados, inclusive ayer en el Parlamento cuando les agradecieron en varias oportunidades, también el presidente Trump les agradecieron el rol que han jugado en lograr estos acuerdos, fueron muy ovacionados, diría yo. Bueno, un poco menos que Trump mismo, pero de cualquier manera se han convertido en personajes muy populares en Israel y en general, creo yo. ¿Qué quiere decir esto sobre la diplomacia en general y sobre las capacidades que tienen hombres de negocios de realizar acuerdos diplomáticos? Realmente no lo sé, ¿eh? Pero sé que gente muy capaz, en general muy capaz, muy inteligente, como parecen ser los Steven Witkoff y Jared Kushner, tienen lugar y son bienvenidos a cuánto proceso puedan agregarse ellos, porque hasta ahora lo han hecho muy bien. Kushner trae la experiencia de haber negociado y dicen algunos haber ideado partes de los acuerdos de Abraham. O sea que acá tenemos como un área intermedia entre los negocios y la diplomacia. Y teniendo en cuenta que la diplomacia moderna, los problemas económicos y financieros son centrales para el éxito no solo de la firma de los acuerdos, sino luego especialmente para la implementación, quizás un poco de sabiduría financiera, económica o de negocios no le hace mal a estos procesos, quizás le hace bien, no sabría decirlo yo. En la parte israelí no tenemos equivalentes a ellos, tenemos al señor Dermer, Ron Dermer, el ministro de Asuntos Estratégicos, que dicen las buenas y malas lenguas que renuncia dentro de muy poco y que se va a trabajar con el señor Kushner.
El señor Kushner que llegó último momento el sábado para doblegar la oposición israelí del negociador que era el señor Dermer. O sea, aquí ya hay algo mucho más complicado sobre lo cual no puedo expresar mi opinión porque no conozco realmente los datos. Lo he leído en unas comunicaciones que ha lanzado al aire Gershon Baskin, otro personaje muy interesante que es un activista de la paz y mediador entre Israel y Hamas desde la época del 2010-2011, cuando las negociaciones por la liberación del soldado Gilad Shalit, por el cual Israel tuvo que devolverle a los palestinos 1027, por un soldado israelí, 1027 presos palestinos en Israel, lo cual sentó un antecedente para todo lo que está sucediendo ahora. O sea, esta desproporción viene de aquella época que fue realizado también por Netanyahu y Gershon Baskin en aquel momento fue el negociador. Entonces él sostiene que la influencia económica como futuro empleador que Kushner tiene sobre Dermer quizás ayudó a cerrar el acuerdo, a doblegar la última oposición israelí a este acuerdo. O como diríamos nosotros, profesor, le dio un empujoncito al Sí, acuerdo, pero que veo, y usted que conoce más, profesor, y como fue catedrático, ¿esto no tendrá un hilo conductor con los acuerdos de Abraham y que vuelve a encontrar una misma persona que es el señor Kushner? sí, por supuesto que tiene un hilo conductor y que la presencia de Kushner ha tenido un impacto en el proceso, eso está bastante claro y el anecdotario que acabo de contar, que nuevamente no son palabras mías, sino que he citado la fuente, y no sé si en qué medida es verdad o no es verdad, o no sé si esta futura relación tiene que ver con lo que sucedió el sábado en las negociaciones o no tiene que ver, realmente no lo sé. Pero digo yo que hay lugar para especulación y hay lugar para pensar que sí, que aquí hay un nuevo estilo de hacer la paz cuyo hilo conductor tiene mucho más que ver con lo económico que con lo político, diría yo, o algo así. Y que esta manera que tienen estos hombres de negocio de ver los procesos de negociación es distinta que la de los diplomáticos. Es indudablemente distinta. Bueno, han logrado otras cosas, no sé. Ahora lo que sí hay que ver es si esto va a avanzar hacia adelante. Los acuerdos de Abraham hasta el momento siguen funcionando. Y eso ya es un buen índice de que lo que han hecho en el pasado sí ha servido. No, profesor, y también podría ser como la antesala para extender aún más los Sí, sí, acuerdos de Abraham, porque también los que ayer estuvieron en esa cumbre también pueden hacer que sí, esto sí, se extienda aún más, se amplíen los sí, sí, acuerdos de sí. Abraham. Esto lo ha dicho claramente el presidente Trump. Ha dicho que él espera que los acuerdos de Abraham se extiendan a todos los que participaron en las cumbres, especialmente en la parte árabe, en la parte musulmana, e inclusive ha lanzado en alguna declaración en los últimos días que ojalá que Irán también entrara en este círculo de negociaciones y se adhiriera para que el Medio Oriente se tornara realmente pacífico. Por supuesto, pero estos todos son desideratas, o sea, estos son nuestros mejores deseos para el futuro, no solo de Trump, sino de toda persona normal. ¿Quién quiere vivir en guerra? ¿Quién quiere vivir en paz? Está claro que la gran mayoría de la gente normal quiere vivir en paz. A nadie le interesa ir de cabeza a otras guerras. Ya creo que hemos tenido suficiente en Medio Oriente. Profesor, y esto me lleva a otra consulta, porque hace 2 años que empezamos a hacer este proyecto y que usted fue uno de los primeros que me dio la entrevista y que siempre le estaré agradecida por eso. Hablábamos del vínculo especial que hay entre Israel y los Estados Unidos de América. Ayer, en la visita del presidente Trump, aunque fue por horas,
tuvo elementos muy significativos, inclusive uno de ellos fue llegar al Knesset, que es el parlamento israelí, pero en una fecha que recordó a la época de la primera ministra Golda Meir, que hizo una pausa en un día festivo. Ayer se hizo una pausa para que fuera recibido el presidente Trump. Entonces, estos vínculos de Estados Unidos más cercanos a lo que se vio en la época de Biden, cómo poder analizar esa coyuntura que no solo permitió los acuerdos de paz, sino que ayer quedó evidente la cercanía y podríamos utilizar la palabra en inglés, el partner que hay entre Israel y Estados Unidos. Yo creo que mucho tiene que ver el hecho de que tanto Donald Trump como Benjamin Netanyahu son personas de la derecha. Ambos son declaradamente liberales desde el punto de vista económico, antisocialistas, anticomunistas. Ambos, aunque no les guste, tienen muchos elementos populistas dentro de sus propias políticas. Y es verdad que las relaciones entre los dos gobiernos han sido mejores o han mejorado ahora con la presidencia de Trump. Pero lo que nosotros vemos con mucha preocupación es que en la opinión pública americana en general hay un fuerte deterioro del apoyo hacia Israel debido a la franja de Gaza y especialmente debido al alto número de víctimas civiles y la destrucción en la franja de Gaza a manos de Israel. Entonces, tenemos dos fenómenos contradictorios. Por un lado, un gobierno en Estados Unidos muy cercano al gobierno de Israel y el de Israel muy cercano al de Estados Unidos, y por otro, en Estados Unidos una seria baja del apoyo público a Israel, no solo entre las generaciones de jóvenes estudiantes en las universidades, sino entre el público en general. Mientras que en Israel la relación con Estados Unidos es vista como muy cercana por todas las partes de la sociedad israelí y las ovaciones ayer en la Knesset, en el Parlamento israelí, a Trump y a sus asistentes, a Witkoff y a Kushner, y la manera como Trump ha sido recibido y como Witkoff, Kushner y otros americanos han sido recibidos aquí a nivel popular, son muy claras. O sea, hay mucho amor por Estados Unidos, inclusive hay algunas personas más escépticas que dicen que tenemos que agradecerle a Trump que haya salvado a Israel de sí mismo, porque los gobiernos israelíes, especialmente este último gobierno, con la extrema derecha sosteniendo que hay que seguir la guerra y que hay que seguir la guerra hasta que desaparezca jamás totalmente, que es un objetivo no lograble, o sea, no se va a llegar nunca a eso, iban por otra senda y que prácticamente llegó Trump y le dobló la mano a Netanyahu sin que sus ministros de la extrema derecha pudieran decir nada, porque no hay nadie capaz de resistir la presión del presidente de Estados Unidos en Israel por el tipo de dependencia que Israel tiene hoy con Estados Unidos. Entonces, tenemos de todo aquí, está todo muy mezclado, pero sí, la relación es una relación que siempre fue cercana y ahora es, desde el punto de vista israelí, más cercana aún. Profesor, y ya para ir culminando, esta relación que no solo se da, digamos, de gobierno a gobierno, sino que también pasa por por los jerarcas o las autoridades en este momento, le da un respaldo también a la imagen del primer ministro Benjamin Netanyahu, porque realmente cuando usted evoca ese momento del sábado en la Plaza de los Secuestrados, que se volvió un icono de no borrar la memoria de los secuestrados, sino mantenerlo todos los días vigentes, las manifestaciones de aprecio y de exaltación hacia la figura de Kushner y el señor Witkoff fueron totalmente muy evidentes, pero no así el abucheo que recibió el primer ministro y que ha generado tensiones a lo interno de Israel
Pero esta cercanía, inclusive ayer en el Parlamento, el presidente Trump tuvo palabras de aprecio y de respaldo al primer ministro, inclusive hasta hizo chistes con respecto a los opositores al primer ministro. Esto viene a darle un respaldo al primer ministro. Sí, bueno, yo aquí tengo que incorporar una teoría que no es mía, sino que me la comentó mi hijo ayer, que me dijo que hay algo muy extraño en la relación entre Trump y Netanyahu. Aparentemente hacia afuera o frente a las cámaras de televisión y frente a la opinión pública, el apoyo de Trump a Netanyahu es evidente por todo lo que tú has mencionado, por los chistes, por el apoyo directo, por haberlo alabado y dicho que es un primer ministro muy fuerte, que le tocó tomar decisiones muy complejas y supo tomarlas, etcétera, etcétera. O sea, ha habido mucho por haberlo recibido ya creo que 3 veces en la Casa Blanca desde esta nueva administración que tiene menos de un año, ¿verdad? La Exactamente. administración actual es el líder extranjero que más cercano parece ser a Trump, Netanyahu. Pero mi hijo sostiene que por otro lado y debajo de la mesa, Trump utiliza este tipo de imagen pública para poder torcerle con más facilidad la mano a Netanyahu y que lo ha hecho obligando a Netanyahu y a su gobierno, que no se trata solo de Netanyahu, y donde en su gobierno hay gente que se opone mucho a esta política de pacificación, los ha obligado sin mucha duda y sin mucho titubeo, los ha obligado en un ejercicio de fuerza que no es público, a aceptar sus demandas sin que puedan decir nada, porque públicamente no se pueden enfrentar al presidente de Estados Unidos. Entonces, esta es la teoría de mi hijo y a mí me parece que tiene mucho de real. Sí, bueno, hay muchas cosas que me extrañan muchas veces, pero sí, esta teoría tiene que tener algún asidero porque está claro que lo que se ve hacia afuera no es lo que realmente sucede hacia adentro y por eso existe la historia, para que después de 20, 30 o 40 años, cuando se abran los documentos, logremos saber realmente cómo fue el proceso, porque ahora todavía no lo sabemos, ahora solo sabemos lo que nos muestra la televisión, las redes sociales, los periódicos y los análisis que hacemos gente como yo, que sí estamos algo informados, pero no mucho más que la opinión pública general, o sea, lo real, lo que sucede, por ejemplo, en el auto, en el camino a Jerusalén, en el auto presidencial de Trump, que llevaba a Netanyahu también, que se conversó ahí, no sabemos y estoy seguro que se hablaron temas muy importantes. Lo que sí sabemos es que la esposa de Netanyahu se metió dentro del auto casi por la fuerza. Pero bueno, eso es un problema personal de la familia Netanyahu, que hay gente en Israel que dice que ya va a haber que legislarlo para limitar, porque está claro que una persona que no tiene la clasificación de seguridad que tiene el primer ministro o que tiene el presidente de Estados Unidos, y que no tiene la esposa del primer ministro, no tiene por qué participar en este tipo de conversaciones. Pero bueno, estos son detalles que veremos más adelante en la política israelí cómo resolver. Profesor, pero esto entonces no desencadenará alguna elección prematura o otra vez volver a elecciones prematuramente antes de que Puede finalice ser, el tiempo, anticipadas. puede ser, puede ser, y esto va a ser especialmente así si Netanyahu siente que tiene la posibilidad de ganar una elección inmediata. Inmediata significa 3 meses, de acuerdo de la ley israelí. O sea, si el gobierno, si él renuncia y llaman a una próxima elección, entonces tardaría 3 meses hasta que se realice la elección. Eso va a depender de los cálculos políticos de Netanyahu y del partido Likud más que de nadie.
ya que la oposición no tiene fuerza para derribar al gobierno. Profesor, le agradezco mucho su tiempo y ya para finalizar, hay un tema que ya lo abordamos, pero sí me gustaría nada más profundizar un poco más, y es el tema de genocidio, porque se ha hablado a nivel mundial de genocidio, se ha eco a las palabras de un ministerio de salud gobernado por la agrupación terrorista Hamas, Sí. que se replicó, que ha quedado en evidencia de toda una orquesta, todo un plan estratégico que estaban realizando ellos, y que si uno lo ve a la luz de los escritos, no, la definición de genocidio no se aplica en este caso. Es Entonces, verdad. Sí, sí, oye, Carolina, es verdad, ese es mi argumento. Han habido crímenes de guerra, han muerto civiles, niños, mujeres, ancianos, todo esto es verdad y una gran parte está documentado, otra parte no está documentado porque el Departamento de Salud Pública de la Autoridad Palestina, o Ministerio, habla no de la Autoridad Palestina, de Hamas en Gaza, habla de 67.000 muertos, entre los cuales están incluidos 20.000 combatientes o más de 20.000 combatientes que fueron legítimamente abatidos combatiendo contra las fuerzas de Israel. Entonces ya no serían 67.000 los civiles, sino que mucho menos, pero no se trata de detalles ni de números, se trata del principio básico. Israel como país, como sociedad, y aún el gobierno israelí, por muy de derecha que sea, y por muchas barbaridades que algunos de sus ministros de extrema derecha digan públicamente, no tiene, no ha tenido y no tendrá ninguna intención genocida. No ha planificado, no planifica y no planificará nunca un genocidio palestino como no lo ha hecho en el pasado. Y por ende, y ya que los artículos tampoco se cumplen tal como sostiene la propaganda palestina como sostiene esta Comisión de Naciones Unidas, que 4 de los 5 artículos sí se cumplen, pues eso no es real, simplemente no es verdad. Como todo esto no se cumple, entonces el genocidio no ha sucedido. El uso y abuso del término genocidio es para lo que yo señalé antes, es un intento de deslegitimar a Israel en esta contienda política mundial, si quieren ustedes, y decir que Israel equivale a Alemania nazi y como Alemania nazi realizó el holocausto y no pudo, no debió seguir existiendo, Israel realiza el genocidio palestino y no debe seguir existiendo, y esto está basado en puras falsedades. Ahora, si alguien quiere hacer un examen serio de todo esto, y creo que los primeros interesados son la sociedad israelí misma, que clama y reclama por una comisión investigadora oficial, presidida por un juez de la Alta Corte de Justicia de Israel, que tenga poderes judiciales para poder enviar a juicio a los responsables de todo lo que pasó en el pasado. Esta comisión tendría que examinar cómo llegó a Israel a esta guerra y qué sucedió en esta guerra, incluyendo el problema de la acusación de genocidio, y traernos todos los datos reales para que entendamos qué y cómo realmente sucedió. Y esto todavía no se ha dado, pero yo como ciudadano israelí espero que se dé en el futuro y que históricamente al final tengamos un cuadro claro de lo que sucedió, como tenemos un cuadro claro sobre otros eventos históricos, y luego a las Naciones Unidas le tocará explicar por qué en el caso de Israel hablan de genocidio y no hablan o no usan este tipo de lenguajes y no sacan reportes especiales con respecto al caso de Siria, de Irak, de muchos otros, Sudán, como bien dijiste tú, y otros casos que han habido en el mundo. Entonces, yo digo que este tema se va a superar históricamente, no ahora, porque ahora el embate propagandístico es muy fuerte y va muy reforzado por muchas imágenes parciales de televisión que son muy tremendas, por supuesto.
No, claro, profesor, y además un hecho que también, si imágenes se refiere, tengo muy cerca las imágenes donde veía los panfletos que lanzaban las fuerzas de defensa anunciándoles los sitios donde iba a haber una incursión militar para que Por la supuesto, población se alejara. Y si por esto no fuera supuesto. así, la población no hubiera salido, pero mucha de la población, que también se ve en los grandes medios de comunicación, se ve que hicieron eco a las palabras y a las directrices que emanó las fuerzas de defensa del Estado de Israel de que Sí, sí, evacuaran. sí, sí, así es. Esto también viene a dar un punto de que, digamos, la palabra genocidio no aplica al No, lamentablemente hecho que sí sucedió en la franja, que sucedió después de que el grupo terrorista Hamas sí puede decirse que cometió genocidio a las víctimas del 7 de octubre en la zona sur del Estado de Israel. sí, sí. Así que, Ellos lo declaran abiertamente. Ellos en su carta fundamental y en muchísimas declaraciones han dicho que el Estado de Israel no debe existir y que no debe haber judíos en Medio Oriente. Hablan abiertamente ya, el grito de guerra de Hamas es Etzbach el Yahud, degollemos a los judíos. No es degollemos a los israelíes o degollemos a los sionistas, es degollemos a los judíos. Algo que trae recuerdos de otras épocas y de otros hechos históricos terribles. que no deberían repetirse nunca más. Esperemos. Así que, profesor, le agradezco mucho su tiempo por darnos toda esta cátedra, por concederme esta entrevista donde logramos entender qué es lo que pasa en Medio Oriente. Así que le agradezco mucho su tiempo. No, Gracias. profesor, y si alguno de los que nos está viendo quiere tener una fuente de información fidedigna y conocer más de Medio Oriente, ¿por qué no buscar el libro que escribió el profesor Mario Snyder, que es Historia Mínima de Israel, donde viene una gran explicación? Es una cátedra convertida en libro. Así que lo puede adquirir por los diferentes canales, e inclusive aquí en este video van a estar los links a donde puede conseguir el libro. Muchas gracias, Carolina. ¿Ok? Muchas gracias, profesor, y que tenga muy buenas noches y que este acuerdo permanezca en el tiempo. Ojalá, ojalá. De tus palabras a los oídos de Dios.